A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Clarito está, luego de una merecida pausa de descanso veraniego. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos buenos días. Y Clarito está. Clarito está, que estamos contentos de estar aquí. Sí. Creo que nos sentó bien la pausa. La pausa nos sentó bien a todos. Imagino que a las personas que nos escuchan también descansaron de nosotros. Descansaron de oírnos, esto debe haberles sentado súper bien. Súper bien, sí, eso siempre es positivo. Sí, así que bienvenidos amigos, como siempre, aquí a Clarito está, donde vamos a hablar hoy día de las Olimpiadas, porque no hay otro tema que se pueda ver en la televisión. Sí, todavía hasta el 21 de agosto. Las noticias solo están en Olimpiadas. Sí. Y Sebastián nos tiene el dato de la semana. Y son muchos datos, Vicente. Muchos datos. Son muchos datos de la semana. Ya. Tenemos un dato olímpico, tú has de tener seguro. Sí, tengo un dato olímpico. El número de deportistas que fueron a las Olimpiadas ecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianos fueron a competir en las Olimpiadas? Seguramente fueron entre los papás, familia, los dirigentes, fueron un montón el más. El público. 37 deportistas. 37 ecuatorianos fueron a competir en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Muy bien. Bueno, es un mérito. ¿Número de medallas hasta ahora? 0. 0. Oh. Pero eso no es un dato, es una ausencia de un dato. Es la ausencia de un dato, pero es dato, o sea, es un número al final del día. El dato es 0, claro. El dato es 0, sí. Exactamente, sí, es un dato. Un dato así un poco que, triste, o sea, ¿no? si es que uno ve, por ejemplo, en el medallero, Ecuador no aparece. No, pues, no, sí. Si no tenemos ninguna pero medalla. Pero también esta semana aparecemos en ciertos rankings. Ah, a ver, entonces, déjame descifrar esto. El mensaje que nos estás dando es que en las Olimpiadas no estamos. No, es que el dato de la semana no es las Olimpiadas, sino los rankings. Exactamente, el ranking. ¿Dónde aparecemos? Mira tú, ok. Sí. Ya. Y puesto 4 y puesto 7. Estamos Ecuador mal. Está en el cuarto 4 en una lista y puesto 7 en otra. No estamos tan mal. No, sí estamos mal. Pero estamos en el puesto 4. Sí, pero de las peores economías del mundo. Ah, al revés. Al revés. 4 desde atrás. 4 desde, o sea, la primera es la más mala, nosotros en el cuarto puesto. La antepenúltima. Exactamente. Estamos, o sea, entonces que el dato de la semana es que estamos en el antepenúltimo puesto, en el antepenúltimo puesto en un ranking de la economía. De la peor economía del mundo. Pero bueno, ¿peor en qué sentido? Problemas de crecimiento, básicamente deuda, eso, ¿no? Perspectivas de crecimiento. ¿Sí? Ya. Y bueno, como consuelo, en otro ranking estamos en el puesto 7. En el 7, pero igual de los lados malos. Claro, o sea, de los peores, ¿no? O sea, primero el más malo, 7 de los más malos. Ya. Entonces, hay que contar un poco cómo se ve esto, ¿no? Sí, expliquemos un poco más. El hecho es que vamos a hablar de 2 rankings. Estos son el dato de la semana, son 2 rankings. Exactamente. 3 rankings. El uno, el de las medallas olímpicas. 0. Pero debe haber más países con 0. Sí, no, obvio, pero sí. El gasto que hacen los otros países me da lo mismo. O sea, nosotros mandamos 37 atletas. Ok, entonces, sí. Bueno, primer ranking, 0 medallas en las Olimpiadas. Ajá. Y luego tenemos el ranking de Bloomberg. Bloomberg no es cualquier compañía. Bloomberg es la compañía de información económica. Exactamente. O sea, todo lo que es negocios y economía se alimenta, pero bárbaramente, de la información que viene de Bloomberg. O sea, imagínate, el mejor experto en economía a nivel mundial probablemente fue a hacer declaraciones en Bloomberg. Iba contento. Claro. Sí, claro. Sí, Bloomberg no solo que es un sitio importante de información, sino también de opinión. De opinión, exactamente. Sí. Bueno, de hecho, para que hagan una conexión, esta empresa fue fundada por el que él es alcalde de Nueva York ahora. El exalcalde de Nueva York. El exalcalde de Nueva York. Michael Bloomberg hizo una fortuna enorme y después de hacer una enorme fortuna vendiendo información. Exactamente. Se dedicó a la política. Procesando y vendiendo información. Sí. Y dicen que Bloomberg utilizaba una lógica de exigir información cuando era alcalde, ¿no? Entonces, alguien le proponía algo y le decía, ok, ¿tienes una prueba con un grupo de control? Sí. ¿Qué? Entonces anda, haz una prueba con un grupo de control y podemos implementar la política. A pedirme plata. Un grupo de control significa experimentaste ya lo que estás proponiendo, claro. Y lo experimentaste de una manera científica. Análisis costo-beneficio, probablemente. Y además una manera científica en que tienes un grupo en el que aplicaste lo que quieres proponer y un grupo en el que no aplicaste al que eso. Le pones el tratamiento y al que no. Exacto. Entonces parece que, y bueno, Bloomberg fue un gran alcalde de Nueva York. Uh-huh. Y actualmente es un político, ex político del Partido Republicano. Que abiertamente está apoyando a Hillary Clinton en las elecciones. Y en algún momento se pensaba que Bloomberg podía ser así el candidato sorpresa para desbancar a Trump, pero no ha pasado. Pero en todo caso, Bloomberg fundó esta compañía y esta compañía nos pone al Ecuador en el puesto 4.
Puesto 4, pero desde atrás, ¿no? O sea, de la más mala a la mejor. En el penúltimo puesto, Exactamente. más malo, nos pone al Ecuador. Entonces, siempre creo que es bueno para que se hagan una idea contra qué nos estamos comparando. Ya. Entonces, en el número 1 de este ranking aparece Venezuela. O sea, en el último puesto Exacto. del ranking, ya. En el O sea, peor puesto la del peor ranking. economía del mundo, Ya. Venezuela. Qué horror. Es para quedarse frío los datos de Venezuela. Sí. Porque de Venezuela se espera que este año se contraiga en 10%. 10% del año. Que es una pesadilla. Por Un cierto, monstruo, el sí. Ecuador en el año 99, que nos recordamos los ecuatorianos como una pesadilla, se contrajo, si no me equivoco, el 6%. Sí. Estos señores se van a contraer por poquito menos del doble, Ajá. casi el doble, pero además no es el primer año de No, contracción. no, vienen contrayéndose. Si no me equivoco, es el tercer año consecutivo de contracción luego de varios años malos. ¿no? De hecho, ¿cómo será el asunto? El otro día estaba escuchando un reportaje de la radio pública norteamericana y era una periodista que está asentada En Caracas, en Caracas, ¿sí? Y decía que... le pagan un montón. Bueno, de hecho, a ella le pagan en dólares, pero el Ah, tema ya. es que dice que está teniendo dificultades, inclusive teniendo dólares para acceder a los productos. Esa es una. Y dos, dice que en los hospitales se ha disparado la tasa de esterilización entre las mujeres, porque ya no es sostenible tener hijos, económicamente. Impresionante. Entonces, Venezuela, y lo interesante es que Venezuela, vamos a ver otro ranking y Venezuela, eso También. nadie lo discute. Nadie le tumba a Venezuela La peor ese- economía del mundo es Exactamente. Venezuela. ¿Sí? En el segundo puesto de las más malas está Grecia. Y de Grecia hemos hablado, ¿no es cierto? Desde Sí. el 2008 hasta el 2013, básicamente, esta economía se contrajo en 25% acumulado, algo más de 25%. Claro, este año no se va a contraer, pero llevó 6 años consecutivos de contracción, lo cual Correcto. hizo que se contraiga en una cuarta Una parte de su cuarta economía, parte, alguna monstruosidad así. Sí. Es dramático la situación de Grecia. Ujú. Y después, en el tercer lugar, En el tercero más malo, sí. sí, aparece Brasil. Ok, que Yep. también lleva 2 años de contracción económica. Exactamente, y 3,5% contracción esperada este año. Ujú. Problemas de corrupción gigantesco, pero bueno, tienen las Olimpiadas. Tienen las Olimpiadas, tienen el carnaval, Tienen Carnaval, el Mundial de Fútbol en el 2014. tuvieron, sí. Sí. Les fue pésimo en el Sí. último Mundial de Fútbol. Exactamente, pero bueno, lo tuvieron. Ya. Y en el otro ranking es el de Espérate. ¿Y en cuarto puesto? Ecuador. Ecuador. Sí, perdón, O sea, que lo estaba obviando, pero estaba diciendo... los tres según primeros. Bloomberg, entonces, la peor economía Venezuela, la segunda peor Grecia, la tercera peor Brasil y la Exacto. cuarta peor. Ecuador. Ok. Sí. Y esto lo dice Bloomberg, una empresa especializada en información económica y empresarial. Bueno, hay otro ranking. Hay otro ranking, Sí. el de las medallas olímpicas. El de las... Tampoco es de las Olímpicas, pero es otro ranking del AU. Economist Intelligence Unit. ¿Sí? De Economist. Y a nosotros nos ubica en la posición 7, empezando del más malo Ok. hacia arriba. El Posición 7. penúltimo. Exactamente. Ya. Lo interesante, o sea, no es el lugar donde ocupamos, sino con quiénes nos, digamos, nos preceden Ya. en este ranking. A ver, ya lo saben nuestros oyentes y es evidente, en el primer puesto, o sea, en el peor puesto de este ranking está Venezuela. Venezuela, que tiene a Venezuela. Maduro. Un aplauso para Maduro. Sí. Maduro. A ver, el hecho de que Venezuela es un país con ya decimos 3 años consecutivos de contracción, una cosa realmente desesperante. Las historias que se oyen de Venezuela de escasez son impresionantes y eso le pone en 2 rankings en el peor puesto posible. Exacto. Puesto número 2, El segundo más malo. el segundo más malo, Libia. Ok. Ok, Está en que guerra civil, verás. Está en guerra civil desde el año 2015. Claro. Han perdido un tercio, o sea, la producción petrolera es un tercio de lo que era antes de la desaparición de Gaddafi en la economía. Qué locura. Sí. Nos da una contracción del PIB salvaje. Sí, y lo que me encantó fue el dato de porcentaje del déficit fiscal con respecto al PIB. 49%. O sea, gastan. Pero ¿cómo gastan? O sea, no tienen cómo gastar. Tiene que ser donaciones, regalos, Exacto. alguna cosa así. Porque tienen un hueco, o sea, Un hueco fiscal del 49%. les falta la mitad del PIB para, Del PIB, para para pagar pagar. su... Esto es un absurdo. Muy loco. Ya. Sí. Ok, segundo más malo, Libia. Segundo. El tercero más malo, Ya. Guinea. Ya. Ya, pero en Guinea es interesante ver, ¿por qué Guinea? Pero ellos estaban enfermos. Sí, no, ya vamos a eso, claro. Eso es Claro. ¿por qué? Para explicar un poco por qué está en ese Verán, lugar, ¿no es cierto? si piensan un poco en el mapa de África, Sí. tiene, en el lado de África que da hacia América, o sea, lo que da al océano Atlántico del África, ahí en el centro del curvadito, Sí. por ahí está Guinea. Guinea. Sí. Y claro, antes de decir por qué Guinea está en el lugar en el que está, Guinea hay que decir que tiene las reservas más grandes de bauxita. Bauxita es lo que se usa para hacer aluminio. Exactamente. Y las reservas más grandes no explotadas de hierro en el mundo. No explotadas. No explotadas. Ok. Y aparte de eso tiene diamantes y oro.
Ya, ok. Pero aparte O sea, de eso tiene ébola. Ébola. Claro, eso no tenían ébola. Ébola. Claro. O sea, solamente en diciembre del 2015, 29 de diciembre del Guinea 2015, está al lado de Liberia, está en la zona de la curvita del África. Costa Que Marfil. está, exacto, en la zona esa que da hacia América del Sur. Bueno, tuvieron una epidemia de ébola en el 2014. Claro, y deben tener, imagínate el bloqueo mundial que sufrieron, Sí, no claro, por no podían castigo, sino exportar. porque no podían salir nada de ese país, no podía entrar nada de ese país, era realmente gravísimo. Exacto. Entonces, Guinea en el tercer lugar de los más malos. Qué barbaridad. Cuarto Más malo, Siria. sí. Pero ellos tienen 400,000 muertos. Claro, en la guerra o sea, civil. se estima entre 250,000 y 470,000 personas fallecidas. Claro, se dan cuenta, tienen 400,000 personas Desde muertas que en la empezó guerra. esta guerra ¿no? civil en el 2011. Es como que cogiéramos a todos los habitantes de Cuenca Claro. y se murieran en la guerra. Es una monstruosidad. O una tercera parte del Ecuador están refugiados en los países. Qué barbaridad. 4.8 millones de personas están refugiadas. Ok, y esa es la La- 1, 2, 3. La cuarta cuarta peor economía. Solamente del en el 2016 se espera una contracción del 8% y en el 2015 hubo una contracción del PIB del 19%. mundo. Me parece bajo, ¿ah? Digo, Para los problemas para que los tiene, problemas ¿no? que tiene, la contracción es baja. Quinto lugar de los más malos, Ya, Azerbaiyán. ok. Azerbaiyán queda... En Asia. Sí, pero queda al sur de Rusia, pero en la zona asiática de Rusia. Exactamente. Era una ex república socialista soviética. Exacto, ¿sí? exacto. Depende mucho de la explotación de petróleo y gas. Ujú. Y tiene un gobierno de esos que se eternizan en el poder. Oh, ya. Sí. Como el de Maduro y el de Bashar al-Assad. El de Bashar al-Assad, exactamente. Ya. Y, Esos que se heredan. se heredan, claro. Ya. Su economía se espera que se contraiga en 1,1% en el O 2016. sea, no está tan monstruosa la caída. Y está con muchos problemas por temas de corrupción. ¿sí? Ya. En el número 6 En el número 6, la sexta peor economía del mundo. era el que ocupaba el lugar 3 antes. Brasil. Brasil. ¿sí? Bueno, eso tienen las Olimpiadas, tienen a Lula, tienen a A Dilma, Copacabana, tienen el carnaval. tienen a Michelle Temer, Sí. tienen a una presidenta que está a punto de ser enjuiciada. Que Y en buena, finalmente- parte está siendo enjuiciada por la crisis económica más que Exacto. cualquier otra cosa. Y finalmente en el puesto 7, En el puesto 7 está el Ecuador. el Ecuador. Entonces hemos Pero que hablado no de tiene ni ébola, ni guerra civil, ni presidenta enjuiciada, presidente enjuiciada. O sea, hay unas cosas. ni a Maduro. Ni a Maduro. Sí. Ok. Pero estamos en el puesto 7. Así que ese es el ranking. A propósito de las Olimpiadas. Amigos, hemos hablado de rankings. El dato de la semana eran 3 rankings. Un ranking que nos ubica con 0 medallas en las Olimpiadas. Un ranking que nos ubica en el cuarto peor puesto de las economías del mundo, Según según Bloomberg. Bloomberg. Y otro ranking que nos ubica en el séptimo peor puesto de las economías del mundo, según The Economist. Exactamente. Amigos, volvemos luego de una corta pausa, pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos aquí en Clarito está y está claro que estamos pasando bien, explicando y hablando de economía, lo cual para nosotros es un placer, solamente comparado con el gusto de tenerles a ustedes de oyentes. Exactamente. Y de mirar las Olimpiadas hasta el 29 de agosto. Y de mirar las Olimpiadas, es correcto. Sí. Ok, tenemos 2 temas de la semana que queremos un poco presentarlos para insinuar a los candidatos a la presidencia que los toquen más seguido. Claro. Y que las personas que los entrevistan les pregunten. Queremos darles ideas a quienes van a entrevistar a los candidatos a la presidencia de cuáles son algunos temas importantes que deberían preguntarse a quien quiera que tenga la valentía como para hacerse cargo del país en los próximos 4 años. Sí. Y el primero es el que tiene que ver con la profunda brecha fiscal. Una brecha fiscal. Sí. Ok, bravo Sebastián, acabas de ganar el premio a la palabra complicada de economía. Acabo de ganar el premio a confundir a los oyentes. ¿Qué es una brecha fiscal? No, básicamente quería hablar sobre el déficit fiscal. Ya, Sí, eso es. O sea, la brecha fiscal no es otra cosa que la diferencia entre ingresos y gastos correcto. del gobierno. Entonces, lo que queremos es que transmitirles a ustedes, queridos oyentes, y a quienes estén pensando en ser candidatos a la presidencia, que este es un tema que hay que toparlo. Y claro, y si me pregunta a mí, yo creo que es uno de los temas más importantes. No es un tema de balance de pagos, no es un tema de problemas externos, es un problema fiscal, básicamente, el que tiene el Ecuador. No sé si compartes eso conmigo. Sí, es uno de los
Sí, sí, sí. Sí. Es de donde viene el mayor desequilibrio. El mayor desequilibrio. Sí. Sí. Y básicamente la brecha fiscal o el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Entonces, como en cualquier familia, si es que gastas más de lo que ingresa. En algún lado tienes que ajustarle. Exacto, tienes una brecha. Ahora, primera pregunta, ¿de dónde vienen los ingresos? Al menos para nuestro país. ¿Cuáles son los ingresos que tiene nuestro gobierno? Sí. Básicamente, bueno, el primero, los impuestos. Puede cobrar impuestos, sí. Puede subir impuestos, lo ha hecho bastante. También. Sí, puede subir impuestos. Sí, En el Ecuador tenemos ingresos petroleros. puede vender petróleo. Puede vender ¿cómo es? Derivados del petróleo. Ujú. Y si no, Básicamente vender cosas o endeudarse. exactamente. O sea, puedes privatizar, pero eso es como mala palabra, no va a ocurrir. Ujú. Y si no, puedes pedir prestado. Endeudarte. Endeudarte. Claro. Préstamos, Piensen ¿cierto? ustedes en el presupuesto del Estado como un flujo de caja. Exactamente. No piensen mucho. Sí, porque no es. No es un balance de pérdidas y ganancias No, de no, una no, no. empresa. Es en el simplemente que hay por un que- lado tienes ingresos, por el otro lado tienes gastos. no es un balance en el que tienen que incluir depreciaciones No, 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 o... Es bastante sencillo, de Sí, hecho. es bastante sencillo. Es un flujo de caja. Aquí Exacto. estos van a ser los ingresos de caja y estos van a ser los egresos de caja. Y ya. Y eso es, ¿no? Y si tienes Básicamente, más gastos, más de egresos que los ingresos, hay que tienes endeudarse un más. déficit. Sí. Exactamente. Ahora, ¿a dónde se va el dinero? ¿En qué puedes gastar? Puedes gastar en lo que gasta el gobierno, ¿no? Lo primero, burocracia, Sí. remuneraciones. Puedes pagar salarios, exactamente. O sea, sueldos, salarios, remuneraciones en general, honorarios, pon el nombre que quieras. Puedes tratar de construir una refinería inexistente. Puedes no construir una refinería. Exactamente, puedes no reconstruir una refinería. Pero eso se contabilizaría como un gasto de inversión. Claro, por eso. Pero sigue siendo un gasto al final del día. Correcto. O sea, aquí estamos Entonces, gasto corriente en salarios. Tienes y el gasto en inversión. salarios, el gasto en inversión. Ujú. Obviamente tienes que hacer ciertos gastos que se llaman gastos corrientes. Tienes que pagar la luz eléctrica de Carondelet. Por ejemplo. Tienes que pagar las tizas de los pizarrones de los colegios públicos. O a lo mejor ya tienen en las escuelas del minerio, tienen las que no se cayeron, obviamente, marcadores Electrónicos. no permanentes. Ok, O pero electrónicos. tienes que comprar el marcador electrónico supuesto. y tienes que pagar la luz eléctrica de la escuelita, tienes que pagar los alimentos de los militares, de los policías, Ujú. tienes que pagar, no sé, pues... Los viajes, por ejemplo, del Contralor, ahora que se fue no es del Contralor. ¿Cómo se llama el abogado del Estado? ¿El fiscal? No, ¿y el otro? Es del Contralor. No el señor estoy seguro. García, de apellido García. ¿Qué viene a ser? El procurador. El procurador. Claro, todos los viajes de los Claro, él funcionarios fue a lanzar un públicos. libro a propósito del tema de Chevron. Claro, todos los viajes de los funcionarios públicos, los honorarios de los abogados que nos defienden en los casos jurídicos que tiene el Ecuador pendientes en el mundo. Lo que hay que pagar para la publicidad y propaganda. Eso es un gasto corriente también, todo eso. O sea, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Y obviamente hay un egreso de caja importantísimo que es para pagar los intereses Exacto. de los préstamos que tomaron hace un ratito. Ajá. Y tienes que pagar también el préstamo como tal, o sea, el capital. Exactamente. Entonces, hay algo que se llama ahí el déficit primario y el déficit global. Ya. Déficit primario es básicamente no mires a las deudas antiguas, Ujú. solamente mira lo Las- que te ingresó Claro. versus lo que gastaste en ese momento. Claro, pero cuando hablamos del déficit estamos antes de endeudarte Exacto. o de pagar la deuda, Exactamente. ¿no? Pero a eso después tienes que gastar para pagar tu deuda, ¿no es cierto? Correcto. Sí, tanto el capital como los intereses. Y por donde veas, básicamente hemos gastado más de lo que ha ingresado. Entonces, sucesivamente, cada vez que ha habido un Pero déficit... si es que hemos gastado más de lo que ha ingresado, ha crecido la deuda. Por supuesto. Ok. Por supuesto. Es medio tautología. Totalmente. Totalmente. Solamente para que te hagas una idea, entre el 2002 y el 2006, o sea, sacando un promedio, y es medio irrelevante, es medio idiota el número que voy a dar. Ujú. O sea, básicamente entre el 2002 y el 2006 tuvimos un superávit promedio Ya. del sector público no financiero de 1,41% del PIB por año. Ok. Por eso es que Básicamente. no tiene mucho sentido. O sea, No, es un dato más bien muy interesante. A ver, en promedio entre el 2002 y el 2006, Exactamente. el sector público, no solo el gobierno, todo el sector público tenía un poquito más de ingresos que de gastos. ¿qué gastos? En promedio. Sí. ¿Cuánto era la diferencia entre ingresos y gastos? Era una cantidad equivalente al 1,5% del Del PIB. PIB. Ya. Entonces hubo un superávit fiscal Ujú. entre el 2002 y el Y el 2006. 2006. Ok. Ahora, nos pasamos al periodo posterior, 2007-2015. 2007-2015. Ya. Y claro, ahí lo que tenemos es un déficit promedio. Ya. Un déficit promedio, Ujú. no superávit, Sí. de 1,98%, casi 2% del PIB. Entonces, a ver, hasta el 2006 teníamos superávit Ajá. cercano al 1,5 punto del PIB. Ujú.
Y del 2007 en adelante, en promedio, tuvimos un déficit de 2 puntos del PIB en promedio. Es así. Eso es bien alto. Exacto. Eso es bien alto. Y para Y ojo, cubrir es eso, por año, ¿no es cierto? claro, cada año 2% y el año siguiente 2% más, 2% más, 2% más. En promedio. Y claro, para cubrir eso nos endeudamos. Exactamente. Solamente para que te hagas idea, o sea, este 2% de déficit es la mitad del déficit que tuvimos en el año 2014, que fue de 5,27% del PIB, o en el 2015 de 5,14%. Ya. Y tuvimos un déficit bajo en el año 2011, de 0,13% del PIB. Ok. Entonces, en promedio es un déficit de 2% del PIB. Ya. Exactamente. Entonces, tenemos que, en promedio, entre el 2002 y el 2006, el sector público gastó un poquito menos de lo que tenía de ingresos. Perfecto. Y entre el 2000, o sea, Eso ¿cuánto? es Un 1,5% del 1,5% PIB. Ya. promedio. ¿Por qué damos en porcentaje del PIB? Porque cada año es un número distinto en dólares. Claro, y comparar estos términos absolutos no tiene mucho claro, sentido. entonces decir, fueron 100 millones aquí, fueron 200 millones acá, depende del tamaño de la economía, entonces por eso le damos ya ajustado por el tamaño de la economía. Y del 2007 al 2015 hubo un mayor gasto que ingresos. Exactamente. Y Cerca la del diferencia, 2% la del diferencia entre ingresos y gastos fue 2 puntos del PIB. Y claro. Ok, entonces esto es un tema que además tú dabas datos de los últimos años, está en los últimos años más arriba del promedio. Exactamente. Por ejemplo, en 2014, 5,27% de déficit, 2015, 5,14%. Ok, 5% del PIB. Eso, quedémonos con ese dato, porque esto es un tema que quien quiera que esté intentando llegar a la presidencia tiene que tenerlo hablar de clarísimo. esto, tiene que hablar de tiene esto. que hablarnos de este tema. Claro, tiene que contarnos cómo va a ser para que este déficit, que obviamente después termina siendo deuda, Claro. deje de ser déficit. Y aparte que nos explique cómo se va a pagar la deuda que se adquirió antes. Muy bien. Entonces, con esa insinuación a quien esté pensando en hacerse cargo del asunto, es un tema que tiene que tratarlo porque está candente. Exactamente. Ok, volvemos en un instante. Volvemos, amigos, aquí en Clarito está. Estamos hablando de temas que tienen que tener claros los candidatos a la presidencia. Y que los que tienen que hablarle a la gente también. Y que los O sea, y obviamente, ojo. y que los periodistas tienen que preguntarles. Tienen sobre que todo. preguntar, tienen que incomodar a los candidatos, porque si no van a decir, Claro. no, tenemos puras... O sea, a ver, ni tú ni yo somos políticos. Pero obviamente, me imagino que si le vas a hablar de esto a la gente se va a incomodar porque te vas a preocupar. Entonces, por eso evitan hablar de estos temas. Claro. Pero Pero tienes que decirle, oiga, señor candidato, señora candidata, mi querido doctor, mi querido abogado, cuénteme. claro. Nos enfrentamos a un déficit del PIB, un déficit fiscal de 5 puntos del PIB, que es enorme. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Cómo Cuéntenos, soluciona? ¿cómo lo va a solucionar? Y la verdad, no hay muchos espacios para respuestas. No, de hecho, a ver, ¿qué podría contestar? Voy a bajar gasto, Sí, voy a subir impuestos. muy impopular. Sí. O sea, ¿cómo voy a hacer? Voy a subir impuestos. Bien, perfectamente. Siguiente. Muy bien, bravo. Le agradecemos por haberse presentado, pero Y tendrá por, cero y por votos. su honestidad, pero difícilmente va a ganar. Pero tienen que preguntarle. O sea, ¿cómo lo va Claro. a hacer? ¿Voy a contratar más deuda? Ya, y después cuando la deuda se venza, ¿cuándo ¿Voy la va a a pagar? contratar más deuda? Y entonces cuando todo explote, ¿qué hacemos, señor candidato? Subo los impuestos. Ok, ustedes entienden, el tema es que esto es un tema, una papa caliente. Exactamente. Una papa caliente para cualquiera que esté dispuesto a lanzarse a la presidencia. Y creo que es tan caliente que nadie se está haciendo cargo. Nadie está ni preguntando ni contestando sobre este asunto. Ok, pero bueno, una institución a los colegas que trabajan en los medios de comunicación, los que sí son periodistas, nosotros somos opinólogos. Opinólogos totales. Y decía más de economistas. ¿No? Sí, a los que son periodistas que les incomoden un poco los candidatos y les digan, bueno, oiga, tenemos un déficit de 5 puntos del PIB, que son más o menos 5,000 millones de dólares. ¿Cómo va a cerrar usted eso en el año 2017 si usted gana las elecciones en primera vuelta el 19 de febrero o en segunda vuelta el 2 de abril? Claro. Y después la siguiente pregunta es, bueno, desde el año 2008 en adelante, la deuda pública ha venido acumulándose, tanto deuda interna como externa. ¿Cómo va a ser para pagarla? ¿Cómo va a ser para pagar tanta deuda? Porque además no es una deuda cualquiera. ¿Eh? No. Es una deuda con dos características muy incómodas. Y feas. La primera,
es cara. Es cara. Pagamos una tasa de interés alta. Claro, o sea, solamente para que se hagan una idea, hubo una emisión de cerca de $1.000 millones. Sí, hace 2 semanas, 3 semanas. Y el Ecuador tuvo que ofrecer intereses de 10,5% alrededor. 10.7. 10 puntos. Casi 11%. Okay. Es casi como que pedirle prestado plata a la tarjeta de crédito. Es el equivalente al churquero a nivel internacional. Sí. Entonces, estamos endeudados primero a una tasa de interés alta. Primera característica complicada de la deuda externa que tiene el país. ¿Y la segunda característica? Que es de corto plazo. Y eso significa que hay que pagar bastante rápido. Y es bastante rápido. Claro, entonces para pagar bastante rápido tienes que generarte ingreso rápido. Y eso ya no es tan trivial. Correcto. Entonces, señor... Pero bueno, aquí hay que darle... A los señores candidatos a la presidencia, sea el que sea, señores o señoras, obviamente, cuéntenos cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a cubrir este hueco fiscal? Sí. ¿Y cómo va a hacer para pagar esa tremendamente grande y cara, esa tremendamente cara sobre todo, cara y de corto plazo deuda? Una cifra, para que se hagan una idea, a diciembre de 2015 acumulado, y obviamente hay ciertas cosas que no están contabilizadas aquí, la deuda del sector público no financiero, ¿sí? La deuda pública total, como porcentaje del PIB, era del 33,1%. Esto es un dato publicado por el Observatorio de la Política Fiscal y que tiene fuente el Banco Central del Ecuador y boletines de deuda del Ministerio de Finanzas. Es correcto, pero eso es de la deuda ¿a qué fecha? A diciembre de 2015, básicamente. Correcto. Es el stock de deuda de diciembre de 2015. Pero, Sebastián, fíjate que los 1.000 millones que acabas de citar ahorita no están contabilizados. No están ahí. Entonces, ahí hay algunos milloncitos, Esta misma fuente ya ubica a junio del 2016 en 35,2%. Ok. Estamos con una deuda alta, creciente, cara y de corto plazo, señor candidato. ¿Y usted cómo va a hacer para resolver este problema? Muy bien. Ahí les damos un tema a nuestros colegas que trabajan en los medios, los que son periodistas, que hagan preguntas incómodas. Porque la situación del país no es cómoda. Y claro, y yo creo que están obligados de contestarle. Hay que hablarle con la verdad a la gente, ¿no es cierto? Sí. Sí, aquel que dice que salir de este asunto es... No, es facilito resolver los problemas. No, es cuestión de... No es puro con optimismo, buena onda. Sí, hay que transmitir una sensación de optimismo al sector privado y ellos van a invertir y con eso se va a solucionar todo. Yo quisiera escuchar quién va a decir ahora, cuando empiece la campaña, si es que van a bajar los impuestos que se han introducido en el último tiempo. Y si es que alguien lo dice, si es que es capaz de cumplirlo. Exactamente. Ojalá. Al país le convendría que se baje el IVA del 14 al 12. Exactamente. Y que se sacaran, por ejemplo, las salvaguardias. Sería ideal. Que iban a durar un año, pero ya se extendieron otro año más. Así que bueno. Tema a preguntar a los candidatos a lo que sea. Porque también deberíamos a los candidatos a diputados, y claro, etcétera. Los asambleístas, porque al final del día todas estas leyes, incremento de impuestos, aprobación, por ejemplo, del presupuesto del general del Estado. O sea, la pregunta es, ¿cómo apruebas un presupuesto general del Estado con un déficit de 5.000 millones, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo apruebas? Levantando la manito. Yo sé, digamos, la parte mecánica del asunto, ¿no es cierto? ¿Cómo apruebas un déficit tan grande? Levantando la manito como los señores que aprobaron en noviembre pasado el actual presupuesto. Sí, exactamente. Y en los años anteriores. Esas verdades. ¿Cómo apruebas el presupuesto y levantando la manito? Pero el problema es si es que realmente dimensionaron qué implica eso, ¿no? Hace poco mi hija me preguntó, papá, ¿sabes tú cómo sale un elefante de la piscina? Y mojado. Claro, pensé en esa lógica. Mojado. ¿Cómo pruebas un presupuesto con un déficit de 5.000 millones? Levantando la mano. Es la misma lógica. Es la misma lógica del elefante en la piscina. Ok, entonces tenemos uno de los grandes problemas, quizás el mayor problema que va a enfrentar el próximo presidente del Ecuador es resolver este tema del déficit fiscal. Sí. Colegas de los medios de comunicación, ahí tienen. Pregúntenles a los candidatos a presidente, a vicepresidente, a diputados, a los actuales diputados, señores, ¿cómo van a resolver el déficit fiscal que es... No sé, pues más o menos estará en $5.000 millones, 5 puntos del PIB, altísimo. ¿Y cómo van a pagar esa deuda tan cara y tan de corto plazo? Exacto. Volvemos en un instante, pero no se olvide. ¿Banco? Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos en Clarito Está y estamos poniendo en el tablero, en la mesa de discusión
los Sí. temas que deberían toparse con los candidatos a la presidencia. Sí, son cosas que hay que preguntar porque son urgentes. Y no solo candidatos a la presidencia, sino en general gentes que están dispuestas a llegar a puestos políticos altos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a administrar? O por último, si se van a cuestionar, ¿no es cierto? La próxima es que Sí. llegue un presupuesto que no esté financiado y que genere un déficit gigantesco, si tengo o no que levantar la mano. También, ese es un punto importante. Otro tema que tiene que tratarse, que tiene Es que tratar urgente, el próximo presidente, es importantísimo, es qué hacer en el mercado laboral. Y expliquemos un poquito por qué es tan complicado el tema del mercado laboral. Y la verdad es que en el mercado laboral existe una división, ¿no? Poco más de la mitad es del empleo inadecuado. Inadecuado. Y eso lo tratamos hace 2, 3 semanas atrás, 2 semanas antes de las vacaciones era. 4 semanas atrás. Y el empleo inadecuado es el empleo, en sencillísimo, en resumidísimo, que tiene una remuneración menor al sueldo básico. Sí, o que tiene menos horas trabajadas. Correcto. Sí. Entonces, ese es el empleo inadecuado. Y la otra mitad es el empleo adecuado, que es un poquito menos de la mitad. Es correcto. Que es las personas que ganan más del básico, etc. Y lo que veíamos y que es muy interesante es que cuando se crea empleo adecuado, que es el bueno, se destruye empleo inadecuado. Y eso pasa en los buenos años. Cuando la economía crece, se crean empleos adecuados y se destruye empleo inadecuado. ¿Por qué son importantes los empleos adecuados? Porque son empleos de calidad. Sí, es más, pagas bien, pues es importante Son que la gente le empleos pague que bien, pagan. pues. Y eso por lo general están atados a empleos que son productivos, ¿no? Sí, porque vender juguitos en la la esquina esquina. es algo muy, muy noble, muy esforzado y todo, pero es poco lo que crea de riqueza Un poco en la la sociedad. riqueza que aporta Correcto. digamos, a la economía, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en los últimos 2 años, porque justo hace 3 o 4 semanas que hablamos de esto, no teníamos los datos de junio 2016. Ahora sí tenemos los datos de junio 2016 y podemos comparar cómo estábamos antes de que empiece a caer el precio del petróleo y cómo estamos ahora que el precio del petróleo ha caído. Dale. Entonces, ahí lo interesante es ver que en realidad se han creado 780,000 puestos de empleo entre junio 2014 y junio 2016. Se han creado. Se han creado. Ha crecido el empleo en 780,000. ¿Ya? Un montón. Es un montón, sí. Lo trágico es que se han creado toditos y un poco más que toditos en el sector del empleo inadecuado. O sea, se generaron nuevos empleos inadecuados Correcto. y la otra parte es que algunos empleos adecuados o algunos empleados adecuados dejaron de ser empleados adecuados y pasaron a No, emplearse Sebastián, inadecuados. no algunos, un montón. Ah, ok. ¿Cuántos? A ver, se crearon 780,000 empleos. Ya. O sea, eso podríamos congratularnos, ¿no es cierto? Sí, Abrazarnos. Ok. sí. Se destruyeron 220,000 empleos adecuados Ya. en el sector privado en 2 años. ¿200 cuánto? 20,000. Adecuados. O sea, los buenos. Ojo, o sea, suena 220,000, son 220,000 personas, son 220,000 Familias 220,000, de todo. Pero bueno. Y eso significa que se crearon 960,000 empleos inadecuados. Muy bien. Y si no te cuadran los números, porque también se crearon 30,000 empleos adecuados del sector público. Pero esos nunca cambian, ¿no es cierto? No. Entonces, básicamente es Exacto. por decisión. Pero tienes entonces que hay una creación de empleo. Sí, claro, porque los ecuatorianos, si no tienen empleo, van y se las buscan la vida. Van pues. a buscar, claro, van a buscar cómo Aunque sea, sobrevivir, se van ¿no y es cierto? venden juguitos en la jugos esquina. Claro. O caramelitos en la esquina, pero algún empleo consiguen. Algo harán, ajá. Nadie en el Ecuador, o casi nadie en el Ecuador, simplemente se sienta a esperar que les llueva una oferta de empleo. ¿Ya? Sí, porque probablemente no ocurra, además. Además, no va a ocurrir. Entonces, por eso se han creado 780,000 empleos en total. En realidad se han creado más, se han creado 960,000 inadecuados En 2 años. en 2 años. O sea, básicamente Pero en este tiempo hemos logrado como sociedad y como economía generar empleo de baja calidad, De baja calidad. ¿sí? Poco productivos. Y en 2 años se han destruido empleos de buena calidad. buena calidad. Productivos. Ok. Y eso es un tema para entristecerse del desarrollo del mercado laboral. Claro. Entonces, Bien por el cambio de la matriz productiva, ¿no? es entonces, el cambio de la matriz productiva que ha llevado a esta reducción del empleo adecuado y a un crecimiento del empleo inadecuado. Y claro, me faltó decir, con ese enorme crecimiento del empleo inadecuado, la tasa de desempleo casi no se mueve, No mueve, ni para no se arriba ni cambia. para abajo. Claro, no cambia para nada. ¿Ya? Entonces, la tasa de desempleo es un dato irrelevante. Claro, es como en yo realidad, dije. el desempleo, el empleo total es un dato irrelevante. El que hay que revisar es el Es la empleo adecuado. Y claro, y la composición del El empleo adecuado ha caído y se han creado muchos empleos inadecuados en diferentes sectores.
Entonces, pregunta para el candidato a la presidencia. Nos estamos inventando que vamos a hacer la pregunta a un candidato a la presidencia. ¿Cómo va usted a resolver el tema del empleo? ¿Qué va a hacer para generar o que la economía empiece a generar o empiece a demandar empleos adecuados, ¿no? Claro, que empiece a haber demanda de personas que para trabajos bien pagados. Bien pagados, trabajos productivos. Que no sea el que vende caramelitos o linternas en la esquina, que no sea el que vende juguitos, sino que sea el que está produciendo, el que está creando cosas de mucho valor que añade y que valor. por lo tanto le pagan más. Exactamente. Complicado, ¿ah? Sí, no, se vienen tiempos complicados, pero hay que preguntar, la gente tiene derecho a saber. Y es algo que tenemos que poner en Y los candidatos tienen la obligación de contestar. candidatos a cualquier puesto. Dignidad, porque no vamos a elegir alcaldes. El alcalde puede decir, bueno, yo no tengo... No tengo nada que ver con esto, pero sí tienen que ver. Sí, pero bueno, no vamos a elegir alcaldes, lo que vamos a elegir es diputados, presidente, vicepresidente, y a ellos hay que preguntarles, ¿y cómo va a resolver el tema del déficit fiscal? ¿Y cómo va a resolver el tema de la falta de empleo adecuado? Y ojo, ¿y cómo va a resolver los problemas estructurales del mercado laboral ecuatoriano? Amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, nos despedimos de ustedes. Ha sido un gusto estar con todos. Esperamos que les hayamos dado ideas de qué preguntarle a un candidato la próxima vez que esté usted frente a uno de ellos. Y quizás hay una medalla olímpica para Ecuador, aunque no creo. Chao.